Bienvenidos a la sesión de ampliación del práctico de sede electrónica certificados electrónicos. Debido a la situación que nos encontramos del estado de alarma, hemos procedido a actualizar la situación en la que se encuentran los certificados electrónicos. Para ello vamos a analizar las principales modificaciones que se han introducido tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en relación con el estado de alarma. En primer lugar, como consecuencia de las modificaciones y de la aprobación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se ha procedido a comunicar a la Agencia Tributaria las siguientes modificaciones en materia de certificados tributarios. La caducidad de los certificados vigentes, por la propia característica del certificado, no puede ser objeto de modificación. Por lo tanto, la única vía que tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es dar un mayor vida útil a los que están actualmente en vigor. Para eso se ha comunicado, ¿vale?, a la Agencia Tributaria que el uso de los certificados recientemente caducados van a ser posible. En este sentido, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también ha manifestado que para solicitar certificados nuevos, ahora mismo, debido a las restricciones de movilidad impuestas a los usuarios y la dificultad porque se encuentran cerradas desde el punto de vista técnico las oficinas de la Agencia Tributaria, dentro de la web de la propia FNMT se iban a colgar, y ya han sido colgadas, ahora las analizaremos, las vías posibles para poder solucionar el problema de los certificados nuevos. Por otra parte, para la renovación de certificados, se está trabajando en certificados de tal manera que se puedan renovar de una manera más sencilla, pudiendo solicitar un certificado con uno antiguo mediante alguna de las modificaciones que se introducían, entre ellos la del límite de los 5 años de las personas físicas. Además, se habilita una nueva vía a través del DNI electrónico. En este sentido, los administradores únicos y solidarios podrán renovar los certificados de sus entidades, personas jurídicas, de representación de persona jurídica, siempre y cuando tengan en vigor su certificado de persona física o bien se encuentren en posesión de un DNI electrónico. Las personas físicas, como ahora veremos, también pueden renovar su certificado a través de la web con un DNI electrónico. En este sentido, también se hace un llamamiento a que cualquier duda o cuestión se pueda plantear a través de los call centers, pero debido a la saturación que se puede producir como consecuencia de la multitud de incidencias que se están produciendo como consecuencia de las renovaciones, también han puesto un correo electrónico para realizar las correspondientes consultas o modificaciones o dudas que se puedan plantear. En este sentido, el Real Decreto 463/2020 ha introducido una importante modificación que debemos tener en cuenta. Se elimina la condición, como ya analizamos en el vídeo primero de la asignatura, se encuentra dentro del material, de que había que modificar cada 5 años, había que personarse en las oficinas de la Administración Tributaria, en el caso de certificado de persona física, para volver a acreditar la identidad. Durante el estado de vigencia se establece que se elimina la restricción de que si se había renovado el certificado durante los 5 años anteriores, había que acudir a la oficina para poder renovarlo. Por tanto, mientras que se encuentre el estado de vigor, el estado de emergencia, desde el 27 de marzo de 2020, esta norma ha entrado en vigor el 27 de marzo de 2020, esta modificación, no es necesario que si han pasado 5 años tengamos que acudir a las oficinas para proceder a la renovación del certificado de persona física. Se amplía y aunque hayan pasado más de 5 años se van a admitir. Y por eso se hace una aclaración de que aquellos certificados a los que le queden menos de 60 días para caducar, de persona física o de administrador único solidario, podrán realizarlo, podrán ser renovados online por segunda vez. Por tanto, recomendamos que reviséis los certificados de persona física o de persona jurídica de administrador solidario, de administrador único solidario, y que intentéis modificarlo antes de que falten menos de 60 días para proceder, en su caso, a la actualización y no tengáis problemas a la hora de presentar los correspondientes trimestres. Asimismo, ¿vale?, dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se ha introducido la modificación de este Real Decreto y se ha procedido a habilitar un modelo, una opción para renovar los certificados de persona física, ¿vale?, solamente de momento de persona física, no se ha introducido para persona jurídica más allá de la de persona jurídica de administrador único o solidario, que se explicarán las mismas reglas que para lo de persona física, a través del enlace acceder a la renovación de certificado. En concreto, este acceso a la renovación de certificado nos va a llevar a solicitar renovación solamente para personas físicas, aunque luego veremos que lo podremos utilizar, como hemos dicho, para representantes solidarios y administradores únicos. Al solicitar esta renovación por el Real Decreto 463/2020,
nos va a dar la opción de solicitar la renovación con certificado caducado a partir del 14 de marzo de 2020. Por lo tanto, tanto los que han caducado a partir del 14 de 2020, aquellos que estén pendientes de caducar dentro de los próximos 60 días, podrán optar por esta vía de solicitar renovación. Si pinchamos dentro de estas solicitudes de renovación, nos vamos a encontrar dos cuestiones importantes. Para poder renovarlo, nos va a obligar a que estemos en una versión de navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer. En el caso de Mozilla Firefox necesitaremos al menos la versión 69 y superiores no están soportadas. Por tanto, hay que tener en cuenta que habrá que volver a una versión anterior. Cuidado con esto. Firefox, si estamos actualizados a versión 69 superior, no funciona. Tenemos que volver a una versión anterior. En este sentido, dentro de la propia sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se establece la forma para volver a una versión anterior de Firefox, de la versión 68. ¿Vale? Simplemente entrando en este link nos dirán los pasos informáticos que tenemos que realizar para poder volver a la versión número 68. De momento no es posible, se está trabajando en Safari o en otros navegadores como pueden ser el de Google o cualquier otro navegador, ¿vale? En este sentido, solamente va a funcionar Mozilla Firefox versión 68 e Internet Explorer. Por tanto, el Chrome, el de Google, de momento no es posible. Si bien en la propia fábrica se indica en la página que se está trabajando y probablemente en los próximos días se emitirá una versión de estos navegadores. El procedimiento para obtener esto no es sencillo, porque veréis que se establece un procedimiento de identificación a través del DNI electrónico. ¿Cuál es el problema? La mayoría de nosotros tenemos DNI electrónico, pero nos faltan o bien la tarjeta para poder introducir la tarjeta, la ranura de tarjeta para poder introducirlo, y en su caso el PIN que nos otorgaron cuando fuimos a renovar el certificado, el DNI dentro de la Comisaría Nacional de Policía. Entonces, en cuanto a las posibilidades de hacerlo, desde el 3 de abril de 2020, por tanto, desde el día 3 de abril de 2020, se prevé realizarlo de la siguiente manera. En primer lugar, hay que tener el certificado, el documento nacional de DNI, documento nacional electrónico. Para el uso de este documento nacional electrónico, si no tenemos ranura y no tenemos la clave PIN, existe una vía que es el uso a través de instalar un software, ¿vale?, criptográfico en nuestro ordenador. Por lo tanto, tenemos dos vías para poder realizar esto. Por una parte, la vía de tener una ranura de tarjeta para DNI electrónico y conocer el PIN, en cuyo caso es bastante sencillo, o bien, si no lo tenemos, la otra vía es a través de descargarse en el ordenador. Hemos visto que, ojo, con los navegadores que acabamos de comentar, un software de criptográfico que nos permitirá que se nos identifique igual que si fuera una tarjeta de una ranura de identificación. Debemos instalar también los certificados raíces del DNI para poder encontrar para poder gestionar de esta manera los nuevos certificados electrónicos de personas físicas o la renovación de los mismos, ¿vale? Habrá que acudir a la área de descargas en la web de DNI electrónico. Por tanto, hay que visitar estos dos enlaces y aquí nos darán los procesos informáticos que necesitamos para poder instalarnos nuestro certificado. A tal efecto, la página, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ha introducido con mucho detalle la forma de poder realizarlo. En segundo lugar, una vez que tenemos hecho esto, nos recuerda que no podremos formatear el ordenador donde se ha hecho solicitud, porque si lo formateamos perderemos la propia solicitud y no podremos descargarnos luego el certificado una vez que no lo autorice. Se debe descargar en el propio equipo en el que se desarrolla el proceso, no realizar actuaciones del software durante dicho proceso, y en ocasiones es necesario desactivar los antivirus, ¿vale? Es necesario desactivar los antivirus porque a veces lo bloquean como spam y no nos dejan hacer la descarga del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, tal y como se indica, dentro de los navegadores soportados, como hemos comentado, tiene que ser versión 68 y anteriores, y podemos encontrar, ¿vale?, si tuviéramos alguna duda a la hora de ejecutar esta versión 68, una configuración para Internet Explorer de preguntas frecuentes o una configuración para preguntas frecuentes desde el Mozilla Firefox, tanto en las preguntas frecuentes 1701 como en la 1702. Por tanto, ojo, porque es la única forma actualmente de poder renovar este tipo de certificados. En concreto, para la modificación de certificados del estado de alarma, se establece qué pasos debo seguir para solicitar el certificado de personas físicas. En concreto, se debe instalar la aplicación Autofirma para Mozilla Firefox. Pinchando en este link nos descargará esta aplicación y si tuviéramos alguna duda tenemos la pregunta frecuente 1625
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la cual nos va a dar contestación a las cuestiones más comunes que se pueden dar. Utilizando Firefox nos pedirá que introduzcamos la contraseña del DNI y pulsar aceptar. Por tanto, si conocemos la contraseña del DNI, pues será muy sencillo. Pues introduciremos en la ranura de nuestro ordenador, no solamente suele estar en el teclado, la tarjeta, pondremos el PIN que se nos otorgó y nos permitirá renovarlo sin problemas. Una vez que se introduce dicha tarjeta, nos llevará a un certificado con el que debemos identificarnos. Debe ser certificado de su DNI. En ese caso, como tenemos la tarjeta, será nuestro propio DNI, nuestro certificado de autentificación, y pulsamos aceptar. Nos generarán, ¿vale?, unas claves. Con esas claves, ¿vale?, son las que nos van a pedir luego para verificar que somos nosotros mismos lo que hemos recibido y debemos recibirlo en el propio ordenador. Una vez que tengamos recibido esas claves, podemos pulsar para consultar y aceptar las condiciones de certificado. Es decir, debemos aceptar el documento que nos envía, que sería el que obtendríamos en la oficina cuando vamos a recoger el certificado de la clave PIN o bien el certificado de la FNMT, en el que se nos ponen las condiciones y las medidas de seguridad. Una vez aceptada y marcada la casilla mediante una X, pulsamos siguiente. Luego aparecerá un diálogo en el que nos preguntará dispositivo de software de seguridad y debemos pulsar aceptar. Una vez que se rellenen los datos requeridos relativos a la información que nos pide de nombre, dirección, apellido, un correo, un mail y firmarlo, ¿vale?, podremos aceptarlo. Verificar, por favor, que los datos son correctos, porque una vez que se firme, esos serán los datos que generan y lo que podremos gestionar solamente con esos. Es posible que para firmar el texto se elija un certificado de firma digital o introduzca el PIN DNI. Es decir, a veces nos va a pedir, a veces volvamos a poner el certificado de firma digital, volvamos a introducirlo y volvamos a introducir el PIN. Nos aparecerá la ventana clave de firma, pulsaremos sí y podremos obtener un código de solicitud. Con ese código de solicitud podemos ir a la página de descarga, ¿vale?, a la página de descarga, y dentro de la página de descarga con ese código ya tendremos el certificado descargado, ¿vale? Muy importante, siempre pide contraseña maestra de DNI y se refiere al PIN del DNI electrónico. Si no tuviéramos el PIN del DNI electrónico, tenemos que hacer lo que os he comentado, ¿vale? Tenemos que acudir a descargarnos un sistema criptográfico en nuestro ordenador, siguiendo las instrucciones que se introducen dentro de la propia página. Para Internet Explorer es muy parecido, ¿vale? Tendremos que entrar a Internet Explorer, área de descarga del web de DNI electrónico, ¿vale? Pinchamos en este link, descargamos este software de carácter criptográfico. Si no tenemos ranura, si tenemos o bien con este software descargado o bien con la ranura, nos pedirá el DNI electrónico introducir el PIN, pulsar aceptar, ¿vale? Aceptamos las condiciones, nos saldrá la ActiveX de esta página y nos dirá que podría ser no seguro interactuar y tenemos que decir que sí. Nos saldrá el ActiveX y nos dirá que no es segura esta página, pero tendremos que decir que sí. Aparecerá otro aviso de confirmación, volvemos a pulsar sí. Se rellenarán los datos requeridos, ¿vale?, para poder cifrar y enviar mails, verificar los datos que tenemos de forma correcta. Para firmar el texto se exigirá de nuevo firma digital, introducir el PIN del DNI electrónico, le aparecerá una ventana para confirmar la firma, damos sí, el código de solicitud y de nuevo iremos a la página de descarga donde deberemos descargar ya el certificado electrónico. Por tanto, la problemática que nos vamos a encontrar va a ser necesidad de DNI electrónico, recordar el PIN y tener lector de tarjetas. No obstante, y esto es importante, si tenemos versión de DNI electrónico 3.0 o superior, ¿vale? Si tenemos versión de DNI electrónico 3.0 o superior, se puede hacer, ¿vale?, con el teléfono móvil si tenemos una versión de Android 4.0 o superior. Por tanto, si tenemos versión de DNI electrónico 3.0 o superior y disponemos de un teléfono móvil Android 4.0 o superior, también se puede descargar el certificado electrónico. Si no tenemos lector de tarjetas, ¿vale?, podemos acudir a esta página, www.dnielectronico.es, y nos dirán la forma de instalar un software, ¿vale?, dnielectronico.es, y nos dirán la forma de instalar un software para poder utilizar el DNI electrónico sin tener un lector de tarjetas, ¿vale? Debemos seguir las instrucciones. En cuanto a la agencia tributaria, ¿vale?, ya no es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino en cuanto a la agencia tributaria, hay que decir que la propia agencia tributaria ha publicado una nota de carácter urgente en el que se indica que los contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que por este Real Decreto 463/2020 va a poder ser objeto de renovación aun cuando esté caducado, ¿vale?, como lo que hemos dicho, y sin la regla de los 5 años. No obstante, existen teléfonos de información y asistencia técnica
para aquellas personas que puedan tener algún tipo de problema a la hora de descargárselo. Por tanto, ojo, porque tenemos el 901-200-347 o el 91-75-75-77 para poder obtener información. Para otra lengua, como puede ser el catalán, tenemos el teléfono 93 442 27 64. En este sentido, tenemos que indicar que está aceptando certificados electrónicos desde que estén fechados con anterioridad a 1 de febrero del 2020, ¿vale? Si bien la norma establece 15 de febrero del 2020, en muchas ocasiones se admiten hasta 1 de febrero del 2020. La norma, la modificación de la Fábrica Nacional, dice que se admitirán todos aquellos que tuvieran un mes anterior, es decir, antes del 14 de marzo sería el 15 de febrero. Pero la página está aceptando certificados caducados desde el 1 de febrero del 2020. Y la posibilidad de obtener o renovar el certificado electrónico depende de las condiciones establecidas por la FNMT. Por eso tenemos que cumplir las condiciones que hemos visto con anterioridad y que son de obligado instalación y cumplimiento para poder ser objeto de renovación en estas circunstancias excepcionales. Para la obtención de un nuevo certificado, por lo tanto, no de una renovación, la situación es la siguiente. No es posible la acreditación ante las oficinas de la Agencia Estatal de manera presencial, por lo que solo queda reducido. En el caso de personas físicas, obtener un nuevo certificado, se podrá obtener un certificado de la FNE solamente cuando se solicite con DNI electrónico conforme a las normas que os he trasladado anteriormente, ¿vale? Con los sistemas de autentificación vigentes. Por tanto, ojo, porque si se quiere obtener un nuevo certificado, podremos hacerlo, pero solamente si tenemos un DNI electrónico y conocemos el PIN o nos descargamos el software que hemos comentado con anterioridad. Pero siempre nos va a pedir el PIN, con lo cual sin el PIN va a ser muy complicado. La obtención de un nuevo certificado, ¿vale? Para las entidades, personas físicas o jurídicas, certificado de representante de persona jurídica con NIF solamente A y B, por lo tanto, únicamente con NIF A y B, sociedades anónimas y sociedades limitadas, se podrá hacer con certificado de persona física del administrador único o solidario, siempre y cuando cumplan dos condiciones. Por lo tanto, para tener un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre de entidades que su NIF empiece por A o por B, se podrá obtener siempre y cuando sean de representante administrador único o solidario y se den las dos siguientes condiciones. La primera de ellas, que el administrador que pretende renovar el certificado esté como tal inscrito en el registro mercantil, se encuentre inscrito en el registro mercantil. Y en segundo lugar, tenga su certificado de persona física vigente. Si se cumplen esas dos condiciones, se podría renovar el certificado, ¿vale? El certificado de personas, de representante de persona jurídica, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que desde el 27 de marzo de 2020, tal y como hemos comentado, se elimina la restricción que requería a la persona física cada 5 años poder renovar su certificado, acudir a las oficinas. Se permitirá, como hemos visto, renovación online una segunda vez de este tipo de certificados. Además, la propia CERES y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre están trabajando en poder mejorar y dar uso o servicio al resto de los casos que no se encuentran actualmente contemplados dentro de las modificaciones que acabamos de analizar. Por otra parte, el Real Decreto Ley 11/2020 ha introducido una nueva modificación del Real Decreto 463/2020. En concreto, se ha introducido que de forma transitoria es posible, ¿vale? Y está pendiente de ver los modelos para poder aplicarlo, que se autoricen sistemas de autentificación por videoconferencia, ¿vale? Está previsto en el Real Decreto 463/2020 dentro de una disposición, ¿vale? La disposición adicional 11ª. Dentro de la disposición adicional 11ª se recoge, como podéis ver, que de forma transitoria se puedan aceptar identificación por videoconferencia. Y en segundo lugar, que estos certificados que se emitan mediante esta forma solamente tendrán vigor mientras esté vigente el estado de alarma, pudiéndose su revocación nada más terminar el mismo. Por tanto, estamos a la espera de ver cómo se articula esto, pero existe la posibilidad ya de que el organismo supervisor, en este caso la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, pueda aceptar de manera transitoria la identificación mediante videoconferencia y se revocarán cuando quede sin efecto esta situación del estado de alarma, ¿vale? Estamos pendientes de ver cómo se puede articular eso, sin perjuicio de que recordar que no solamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre puede emitir los certificados electrónicos, sino que hay otras entidades también que están validadas de carácter privado y que tienen la validez, igual que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que como consecuencia de esa validez pueden obtener o ya se puede obtener el certificado mediante videoconferencia. Las notificaciones en materia del estado de alarma. Esto es importante. ¿Qué ocurre con las notificaciones durante el estado de alarma?
Pues la agencia tributaria ha publicado en su web, ¿vale?, con fecha 3 de abril del año 2020, que durante el estado de alarma se podrán seguir notificando a los contribuyentes, ¿vale?, sin perjuicio de que el acto que se determina no produzca efectos o el 30 de abril, como sabéis, o el 20 de mayo. Por tanto, el plazo de los 10 días para acceder a la sede electrónica sigue estando vigente, sin perjuicio de que en el caso de que se notifique el acto, los plazos para aportar la documentación se retracen o hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo en función del acto y el procedimiento en el que se esté trabajando. Por tanto, ojo, porque la propia agencia ha puesto esta nota. Durante el estado de alarma se siguen prestando con normalidad los servicios de notificaciones, tanto en papel como electrónica, sin perjuicio de que si la notificación del acto determina el inicio de algún plazo, deberá tenerse que se encontrará afectado por la normativa del estado de alarma. Recordar, todos los requerimientos se retrasan al 30 de abril, salvo que el plazo que se otorgara fuera superior, y los vencimientos del 20 de marzo, 5 de abril y 20 de abril pasan al 30 de abril. Además, se establece que para el resto de los procedimientos se retrasan hasta el 20 de mayo. Por tanto, ojo, porque siguen estando las notificaciones habilitadas. Bien, esto es lo que tenemos a fecha hoy, 6 de abril del año 2020, en relación con los certificados electrónicos. En el caso de que se produjera alguna modificación adicional, colgaríamos un vídeo de aclaratorio, al igual que hemos tratado de trasladaros con este vídeo de modificaciones de la situación aprobada por los Reales Decretos Leyes de estado de alarma. Muchas gracias por vuestra atención, gracias por la atención en el curso, esperamos que sea de vuestro interés, esperamos en que podáis desarrollarlo con total normalidad y a plena satisfacción. Muchas gracias a todos.